Bueno, para las personas que vienen por primera vez, bienvenidas. Hoy contamos con la suerte de tener la torta que hizo Marina. La vez pasada también contamos, así que a mí siempre me gusta cuando hago una actividad, me parece que es de buen clima, que es lindo que haya una cosa para ir picando, me parece como parte del asunto. Y aprovecho la situación porque una persona que estaba un poquito al tanto de nuestro trabajo me hacía como una crítica que me decía que no es muy serio mi trabajo, que no era muy serio, como que estoy jugando yo, digamos, ¿no? Pero como tengo un espíritu así un poquito optimista, me lo tomé como una crítica constructiva, porque yo creo que ella tiene razón. Claro, exactamente. Creo que hay algo, digamos, de juego, y justamente hoy vamos a trabajar un poco sobre eso, porque se trata de un trabajo de un niño, pero por un lado el trabajo de un niño, pero yo pienso que todos somos un poco niños, digamos, ¿no? Por ello soy un poquito más que otros, ¿no? Pero me parece que hay algo, vamos a ver, me parece hay algo de la cuestión del niño que es como, uno podría decir, es un lugar en la estructura, el lugar del niño. Por ejemplo, yo no trabajo con niños. Hay cosas que no estoy muy canchero, me cuesta un poco, como no he trabajado y sí he supervisado en muchas ocasiones, pero siempre les aclaro a la persona, mira, yo no estoy muy canchero para esto, por ejemplo en un equipo de un hospital que supervisa. Yo la verdad si consiguen a alguien que es mejor, porque la verdad no es ni fuerte, pero bueno, si no consiguen y tienen que hablar algo con alguien que está como vos por esto, igual puedo prestarme y algo puedo decir, generalmente va bien, digamos, o sea, un poquito de ayuda soy, digamos, puedo ayudar. Pero en cierta manera, por más que no tengo experiencia en ese tema, creo que algo se puede hacer porque es algo estructural y me interesa mucho el trabajo, digamos, con niños y leo y voy a actividades que trabajo con niños y lo admiro y lo respeto mucho ese trabajo, porque me parece que hay algo específico, pero que hay algo que atañe a la estructura ahí en juego. Como que todos tendríamos que tratar de estar atentos a qué pasa con los niños, digamos, en nuestro gremio. Trabajes con niños o no. Entonces, siguiendo esa línea del espíritu juguetón de esta actividad, y en el espíritu de la película, no sé si se dieron cuenta que puse como una especie de pequeña búsqueda del tesoro, unos cartelitos que decía no dejes de buscar, porque la reunión de hoy se trata un poquito de eso, digamos, es como prestarle atención al no dejes de buscar. O sea, me parece que ahí hay un tesoro particular y que hay que ver cómo entrarle a lo que está en juego ahí. Y hoy vamos a tratar de trabajar sobre eso. Pero antes, doy algunos rodeos, pero me parece que es necesario. Una cuestión más. Yo vengo trabajando con algunas personas, algunas cosas que están trabajando, digamos, ¿no? Por ejemplo, hace poco me reuní con María Marta para pensar acerca de una película que es Una mujer fantástica, ¿sí se llama? Una mujer fantástica.
que no sé cuándo vamos a trabajar acá sobre eso. Me parece una película que vale la pena como ubicarla, pero hay otras cuestiones antes que me interesa como ver, digamos, ¿no? Pero entonces después de que trabajábamos un rato, conversamos, ella me decía la crítica como yo hablé más que ella, yo hablé mucho, digamos, ¿no? Pero ella me decía, pero bueno, después de esto que estamos conversando, medio tengo que hacer de nuevo el trabajo. O sea, no es que... pero entonces yo, ahora se lo digo públicamente, pero a mí me pasó algo parecido, porque después de, quiero decir, yo tenía pensado algunas cosas para pensar de esta película, no sobre una mujer valiente, pero sobre estas cuestiones, y después de trabajar con ella algunas cosas, también, o sea, yo también tengo que trabajar de nuevo, digamos, por esto. Pero me parece que está bien, que hay veces que hay cosas que se desarman y que se arman mejor después, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo de trabajar de nuevo? ¿Qué cosas trabajaba? Porque ver la película y charlar con ella me hizo pensar un poco, lo venía pensando también, pero reforzó, le hizo dar vueltas, a veces que hay que dar varias vueltas, por ejemplo, para trabajar esta película, como con otras películas que me pasó, yo no pude sacarle el jugo de una la primera vez. O sea, yo lo vi, me pareció, acá hay algo interesante, la veo una segunda y a veces hasta tercera vez, digamos, la película. No es tan fanático que las tres de una, pero por ahí la vi una, pasó un tiempo, la vi otra y ahí me cayó la ficha y digo, no, esto está bueno para trabajarlo en tal espacio y después de nuevo. O sea, hay películas que la vi 3 veces. Entonces, pensar en esta cuestión de los nombres, ¿no? Y digo porque a veces yo me siento un poco incómodo, porque decir, otra vez insistir de volver sobre tal cosa, pero lo que pasa es que no me queda otra, porque hay cosas que hay que volver para poder trabajarlas bien. Entonces voy a volver a algo de melancolía. Ya que ustedes no vieron Una mujer fantástica, tengo que apoyarme en melancolía para lo que quiero decir. Pero, ¿qué es esto? La cuestión de los nombres, acá, ¿no? Ya vamos a ir a la película y a Nunca dejes de buscar. Pero lo que voy a decir tiene que ver con Nunca dejes de buscar. En la película Melancolía, ustedes se acuerdan la crítica de Han, lo que había traído Jimena, digamos, ¿no? El problema de la igualdad, digamos, ¿no? Todo igual. No se ve la diferencia, algo así como da lo mismo cogerse a uno que a otro, o da lo mismo tener un amante el día de mi propio casamiento que otro día, o da lo mismo, digamos, ¿no? Como ese problema de dar lo mismo, da lo mismo un sitio que otro. Un tipo le muestra la foto como diciendo, este es el sitio de mis sueños, conservé esta foto, y la tipa la deja caer como a mí, esto me da lo mismo, digamos, ¿no? Una foto que otra. Ese asunto de dar lo mismo un nombre que otro me parece especialmente sostenido por el que hace del padre de la chica, de Justine. Quiero decir que el padre está invitado a la fiesta y tiene alguna cosa, un flirteo con 2 jovencitas y dice que una se llama Betty, pero otra también se llama Betty. O sea, no importa los nombres, él la llama Betty, una por otra, una es gorda, otra es flaca, es lo mismo gorda que flaca, pareciera que no hay gusto, da lo mismo un nombre que otro, y en un momento se confunde, y yo hablo un inglés muy malo, así tipo Tarzán, pero creo que él tiene una confusión que dice Betty, Betsy, Besti, algo así, y a mí me suena que podría ser algo parecido como en castellano, algo de bestia,
puede ser que en inglés, o estoy diciendo cualquier cosa. ¿Cómo? Ah, bestie es bestia. Bueno, a mí me sonó, no estaba seguro si era en inglés de mierda o era real. Pero, claro, hay algo de la melancolía que toca eso bestial, quiero decir, una relación con la naturaleza en donde no hay diferencia, no es que todo el tiempo una persona melancólica ponga en juego esto, pero se puede leer en algunos momentos una dificultad en donde el nombre como sobreinvestido, como sobrevaluado, como valuado como el indicador de una diferencia radical, de acá hay algo fuerte, no me da lo mismo esto que otro, porque los nombres en el lenguaje tienen la función, pueden ser un elemento, y si fuera por el lenguaje mismo como juego, puede ser sustituido uno por otro, da lo mismo uno que otro. Pero en la función de la palabra, ¿no? Lacan tiene un escrito que es función y campo de la palabra y del lenguaje, pero no es lo mismo la palabra que el lenguaje. En la palabra uno juega con el lenguaje, pero la coordina de una manera para acentuar un punto de diferencia. No es lo mismo una palabra que otra. Uno trata de con una palabra decir algo, o va a entrar en una lógica de un juego que va a poner en juego una acentuación. Quiero decir, en cierta manera, hay veces que somos todos lo mismo. Por ejemplo, para una estadística determinada, todos somos lo mismo. Pero para un hijo, un padre podría ser alguien diferente. O sea, depende para quién o en qué contexto, en cierto juego de lenguaje, uno puede valer por otro, da lo mismo, es como uno, otro, digamos, no es muy diferente, es un número. Un nombre puede valer por otro, pero en otro contexto no es lo mismo uno que otro. Es diferente. Entonces, para el padre de melancolía, un nombre es lo mismo que otro, y entonces puede decir Betty, Besti, como si no hubiera prohibición del incesto, y entonces puede decir son mis hijas, en un momento dice, y puede entonces bailar con la hija de una manera que se puede confundir si tiene un valor particular o es el padre o es el amante, digamos, no quién es. Pero quiero decir, para no darle muchas vueltas a melancolía, porque luego quiero entrarle a esta, tan fuerte, tan cerca, pero anticipo una cuestión. Así como en melancolía, en algunos momentos parece que da todo lo mismo, pero esto tiene que ver con un problema a nivel de la función del nombre del padre. No es una psicosis, pero hay una cuestión ahí en juego, digamos, ¿no? Y parecería entonces que los nombres funcionan de una manera que no hacen diferencia, como comentaba Jimena la vez pasada, y acá tenemos lo contrario. Tenemos un sobreinvestimiento del nombre, es decir, que hay algo en donde un nombre hace la diferencia, es algo muy importante, la diferencia, un segundito, y lo tenemos en varios ejemplos. Uno muy lindo es la búsqueda del nombre Black. O sea, él quiere ir ahí, él dice, ahí hay algo, no me jodan, o sea, acá hay algo, digamos, ¿no? Y va poniendo toda su pasión detrás de ese jueguito, de la búsqueda de quién es Black. Y la guía dice, hay 1000 Black, qué sé yo, puede ser cualquiera, esto, no, Black, qué sé yo. Pero él dice, en algún lado tiene que haber algún Black que a mí me diga algo. Yo estoy buscando un nombre que me va a decir algo. Sí. No, nombre propio es lo que me viene a la cabeza eso. Cuando decís eso, porque el nombre propio tiene esa característica, no reenvía a otro. O sea, vos Eso. sos Javier, yo soy Jimena, y lo que Eso. se nota en esa escena de la mesa es eso, que este hombre las trata a todas las mujeres sin distinción. Eso. No hay cuando hay una transmisión de un punto de diferencia, de que hay algo que ese nombre, o sea, ese nombre en el lenguaje vale por cualquier cosa. Yo le puedo poner Black a una marca de galletitas, a un nick, eso, puede ser cualquier cosa, pero
además es el apellido ahí que está en juego, ¿no? Pero un apellido podría ser cualquier cosa. Ahora, acá está como detrás de la indicación de que un nombre es algo. Por algo se conserva ese nombre. Está detrás, está como siguiendo la pista. Hay algo como de película de detectives, un poquito también. Es un juego de búsqueda, digamos, ¿no? Pero hay un juego de búsqueda en donde alguien está buscando algo bajo el indicio de esta pista me va a llevar a algo. No es vacío, no es que da lo mismo cualquier cosa, ¿tá? Entonces, el nombre, decía, no es cualquier cosa para este chico. Hay algo que está indicando, está como indicando algo importante, está tratando de llegar a un lugar importante y por medio de la película vamos a ver si nosotros también podemos llegar y qué nos enseña, aparte de que es una película para mi gusto bellísima, digamos, ¿no? También es discutido esto. Hay algunos que la han criticado, hay diversas opiniones sobre la película, pero en general, bueno, postulada a varios premios, digamos, ¿no? Pero empezando con el tema de los nombres, antes de ir ya más de lleno también a la película, siguiendo un poquito con el nombre, ¿se acuerdan que habíamos puesto un día la poesía de Borges? ¿No? En donde Borges decía, la poesía hablaba de una pérdida y que una vez que esa persona no está, en el momento ese de esa pérdida, Borges dice, desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido iguales a luces en el día? ¿No? ¿Cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido iguales? Ven que acá hay algo, en ese momento, parece que podría haber como un riesgo parecido a la melancolía, de que todo se vuelva igual. Ahí, en un momento de duelo, hay momentos que parecería que es todo lo mismo, que nada tiene sentido, se pierde la orientación, ¿no? La orientación que a veces puede tener como este chico en su búsqueda, acá hay algo, digamos, ¿no? Parecería que es todo igual. Y eso me hacía pensar un poquito que hay un momento en el duelo, me parece a mí, que hay como un riesgo, como que, ahora no quiero meterme mucho con eso, lo dejo indicado nada más como para conversar, pero muchas veces se acentúa el valor como de una estructura, de un diagnóstico de melancolía. Y me parece que hay momentos en donde en cualquier duelo puede algo girar hacia la melancolía, a que se pierda el sentido de la orientación de la diferencia de un nombre, de lo que marca un nombre. Como si yo lo diría de esta manera, como para plantearlo como para la pregunta, para investigarlo, no digo que lo tenga resuelto, pero como si uno dijera, o en todo duelo hay un momento de melancolía, de instalación de algo melancólico, de que parecería que que uno perdería la referencia de esa diferencia, el valor de un nombre y algo de la función paterna en juego, o en la melancolía que ocurre eso muy instalado, como fijo, se ha fijado en esa posición estable, puede alguien estar en esa posición años y años y años, digamos, ¿no? La melancolía se ha instalado algo típico de cualquier duelo. ¿Se ve lo que digo? Como me parece que hay una relación ahí que hay que ver un poquito mejor. ¿Por qué algo, pero que no es algo completamente... Es como que estamos hechos de la misma madera. A cualquiera le puede pasar y pasa en un duelo, digamos eso. ¿Por qué algo puede quedar estabilizado, ¿no? Como en un momento como que uno perdería ese punto
Y también una cuestión es, que hoy me voy a centrar un poquito más en la relación entre duelo y trauma. Porque el duelo es lo contrario del trauma, en cierto sentido. El duelo estaría más del lado de la elaboración, de un trabajo. Y el trauma es que algo ha fijado una cuestión, digamos, ¿no? Pero en esta película vamos a ver algo de duelo y trauma. Ahí las dos cosas operando. Y eso me parece nos va a hacer preguntas, nos va a hacer trabajar un poco. Y cómo juega eso con la cuestión del nombre. Porque todo esto es una anticipación, es una promesa. Ahora, si las cosas salen bien, en un ratito voy a comentar algunas cosas que pensé sobre esto. Pero vuelvo a la cuestión que plantea la poesía. Y que lo que pasa es que no se puede resolver rápido. Por ahí vamos a trabajar mucho sobre eso, que es porque Borges dice entonces, bueno, le pasa esto a Borges, ¿no? Todo es igual, desde que tuvo esa pérdida, ¿no? Sin sentido, los lugares se han vuelto iguales, y esto es igual a luces en el día. Las luces en el día como no se diferencian, digamos, ¿no? Y entonces dice, tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. O sea, palabras de aquel tiempo, músicas en donde siempre lo aguardaban. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Palabras o músicas que hacían la diferencia, ¿no? Que lo hacían sentir a él esperado, ¿no? En la melancolía hay como se escucha mucho en los casos de melancolía, como igual a mí nadie me espera, o sea, es todo lo mismo, y por supuesto yo no espero a nadie. En varios textos de Shakespeare está esto, personajes que son villanos que justifican sus acciones de que igual él, digamos, tiene este problema, nadie lo va a querer ni nadie lo quiere, y él tampoco quiere a nadie, y eso está justificado. ¿Se ve lo que digo? No hay nada que perder, a mí nadie me espera, no hace la diferencia, y yo tampoco espero a nadie, para mí nadie es importante. Eso me justifica que puedo hacer cualquier acción criminal. Ahora, pero entonces, para Borges, estos puntos de diferencia en donde él era esperado, ¿se acuerdan la famosa frase que alguna vez mencionamos que dice Lacan? No se puede hacer el duelo por aquel para quien yo era su falta, digamos, ¿no? Entonces Borges dice de alguna manera, en ciertas tardes, ciertas músicas, en ciertas palabras, yo era alguien especial, sentía algo, digamos, ¿no? Había alguna cosa que hacía la diferencia, y esa persona entonces era diferente para mí. Pero ahora perdí eso, y es todo igual. ¿Se sigue lo que digo? Pero él dice, eso que hacía la diferencia, que ahora es todo igual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho un trabajo con el lenguaje, ¿no? Yo tendré que quebrarlas con mis manos. Pero lo que no me había dado cuenta hasta que segunda lectura, vieron como varias vueltas pasar, ¿no? O también después de trabajar con María Marta, lo que no me había dado cuenta es que lo que tiene que quebrar, digamos, las palabras que tiene que quebrar con el lenguaje es esas palabras, el trabajo que tiene que hacer de quebrar el lenguaje, no es cualquier quiebre, me parece. Creo que interviene sobre, yo tendré que quebrarlas, ¿cuáles? Estas tardes, estas músicas, o sea, las mismas palabras que me dieron fundamento a mi ser, las mismas palabras que me hicieron sentir diferente, que me hicieron que soy una persona que vale la pena estar en el mundo, que puedo ser valioso para alguien, de manera tal que el mundo puede tener algún valor para mí también. Quiero decir, para decirlo de otra manera, que existe algo del amparo y del amor, digamos, ¿no? En el mundo, que es fundamental, digamos, ¿no? Es eso mismo que era
lo que me daba el apoyo, lo que me daba la posibilidad de sentirme como un ser humano, digamos, ¿no? Mi fundamento, de alguna manera, eso mismo que era mi fundamento, tendré que quebrarlo, tendré que romper algo de eso. Es como romper algo de la estructura, ¿pero por qué? Porque en parte ya está como mal eso. O sea, en el momento del duelo, algo de eso quedó, y ahora le pongo yo una palabra, no es de Borges, pero como si eso hubiera quedado congelado, hubiera quedado como en riesgo de quedar melancolizado, digamos, frisado. Es una propuesta, es una hipótesis de trabajo, no digo que sea así, les estoy diciendo algo que pienso y es para conversar, les digo una idea que tengo. Digo, entonces, y voy a tratar de verlo en la película, pero me parece que hay una operación que hace el duelo, que es necesario, digamos, en el duelo, sobre el lenguaje. Me parece que hay alguien. A ver. Está en la puerta. Hola. Adelante, no hay problema. ¿Vienen acá al Club del Duelo? ¿Sí? Bárbaro. Igual estamos empezamos un poquito tarde, así que no hay problema. Pero entonces, esas palabras que eran el fundamento, esas palabras de apoyo, esas tengo que quebrar, tengo que hacer una operación sobre ese mismo punto de apoyo. Y creo que algo de eso está diciendo Lacan cuando en el seminario 10, ¿se acuerdan que en algún momento habíamos trabajado la frase de nuestro trabajo es parecido al de Freud, es idéntico y contrario, decía Lacan en el duelo? Y para decir rápido, porque no me acuerdo la frase de memoria, pero es algo así como apunta a restaurar el objeto A. Bueno, vamos a ver si con otras palabras, me parece, vamos a ver de qué se puede tratar esto. Pero hay algo, ¿no? Que hay una operación sobre el lenguaje, sobre los elementos que hacían que esa persona se sostenga. Y esa operación, entonces, en el duelo que se produce, es una jugada extrema. Es como el duelo es un deporte extremo, vamos a decirlo así. Es de alto riesgo, digamos, ¿no? Porque alguien va a tocar un asunto muy delicado, que uno puede salir mal en el intento. Hay mucho riesgo de melancolización, de suicidio, o sea, de que alguien se muera. Es una cuestión extrema. Y claro, uno puede. No se lo recomiendo, pero si hay que pasarlo, hay que pasarlo. Digamos, no se puede hacer nada. Pero quiero decir, hay algo ahí difícil que ahora vamos a ver en el caso de este chico. Y por eso no me gustó, lamentablemente. Ahora sí, vamos a entrar en la película. Empezamos ahora, lo que hasta ahora era una pequeña introducción. Sí. Puede ser que, no sé, se me ocurre leyendo la poesía, que el quebrarla con las manos tenga que ver con un acto de otro registro, porque las palabras y las manos, o sea, como lo real, Sí. no quebrar sería un acto. Sí, sí. Y más con las manos y el cuerpo, digamos, poner algo. Sí, hay algo en donde alguien va a tener que poner el cuerpo. Hay una artesanía en juego, hay un arte. En alguna oportunidad, con algunas personas que están acá, amigas, habíamos hablado se había comentado la idea de por ahí, en un futuro, vamos a ver en qué momento, armar unas jornaditas de nuestro espacio de trabajo que se llamaran más o menos algo así como ese tremendo arte de escribir el duelo, digamos, ¿no? Y por supuesto que yo ponía el énfasis en la cuestión de tremendo. No es una cuestión banal, digamos, es porque me parece que hay que encontrar como palabras que toquen, que se acerquen al filo de algo que ahí se juega. Y por eso no me gustó la fórmula que tomó el nombre
en castellano, el giro publicitario que le dieron a la peli. Porque le pusieron tan fuerte, tan cerca. Tiene algo interesante tan fuerte, tan cerca. Ahora que nos vamos a meter con la película lo vamos a ver mejor, pero tiene algo interesante porque tan fuerte, tan cerca, construye una especie de metáfora de distancia. ¿No? Acá, por ejemplo, en la propaganda de este DVD, lo que tiene de bueno Internet hoy en día es que uno no tiene que irse a la biblioteca del Cairo, es como, directamente uno ve muchísimo material, facilísimo. Entonces yo pude verme rápidamente un montón de imágenes y muchas formas de nombrarlo y de publicidad de la película en muchos países. Así que bueno, de todo lo que vi, selecciono algunas cosas que les quiero comentar. Ven que pusieron la imagen acá de la distancia entre el abuelo del pibe y el pibe, ¿no? En un momento en donde el pibe se está como chocando contra la pared, donde está haciendo la investigación de a dónde lo va a llevar la llave, y ya llega un momento, después de ir por un montón de lugares, que está a punto de perder las fuerzas y dice, esto no me va a llevar a ningún lado, esto es como chocarse contra la pared, hay una inmensa pared roja, y habla con el otro tipo a mucha distancia, ¿no? Entonces, tan fuerte, tan cerca, toca algo de una metáfora del espacio que ahora vamos a verlo un poquito mejor, que me parece interesante. Se pierde mucho, para mí se pierde, me gustaba más en inglés, porque, corríjanme, le pido ayuda a Ale, que confío mucho en su inglés, sí, por un poquito por lo menos, para saber esto. Porque este título, el título de la película, tiene algo de extremo, digamos, ¿no? Que se podría traducir como extremadamente ruidoso, increíblemente, y ahí tenemos una cuestión, porque incredibly close, no sé cómo serías. Acá tenemos una... Ahí dice loud. Close es cerca, pero... Es la segunda parte de la frase. No, sí. por eso, loud es ruidoso, ¿no es cierto? Así mi traductor de Google me dijo. Pero, ¿dónde está la...? Me falta la... Claro, me falta, me imprimió mal la computadora. Bueno, el título, acá tendría que decir, ¿cómo? No, perdón, pregunto si era extremely loud, Incredibly close, sí. Podría ser increíblemente cerca, pero también, no sé, perdón, inglés básico, increíblemente cerrado podría ser. ¿O no? ¿Está bien esa traducción? Porque en todo lado lo vi como increíblemente cerca. El título original de la película, increíble... ¿Cómo? No, pasado. De cerca. ¿Cómo? De cerca. Podría ser íntimo. Íntimo, claro. Pero cerrado, ¿no? Puede ser. O no sé, me suena como una resonancia close, no sé. Bueno, quizás era mi imaginación, quizás yo le ponía ese título, porque hay algo increíblemente cerrado ahí. ¿Cómo? Así, como la traducción como increíblemente cerrado. Increíblemente cerrado. Bueno. Pero estaba en close o closed. No, close. Porque le pregunté a mi hijo que trabaja Genial. y dice, sí, close, en vez de closet, en ese caso dice, sí, close es cerca. Cerca. Bueno, lo que me pareció interesante del título... Sí, lo que me pareció interesante del título es que, por supuesto, yo me permito esta libertad de juegos, de probar un poquito a ver qué pasa con algo. No soy traductor y mi inglés es pésimo, digamos, ¿no? Pero lo que me pareció interesante del título es la necesidad de esos adverbios o esos adjetivos extremos. El intento de marcar el golpe, digamos, de indicar hay algo, ¿no?
extremo que se juega, yo quise ponerles las imágenes del chico, la tensión, la desesperación que está en juego, ¿no? La cara del nene en diferentes momentos, de Oscar, llamémoslo por su nombre, la angustia, la desesperación por tratar de resolver algo vital para él. Entonces, vamos Porque yo Sí. entendí como que él está buscando en todo este trabajo del duelo como recuperar algo del mensaje que el padre, porque el padre llama y él no puede atender. Él no puede atender y queda paralizado y mira, ve por la televisión lo que está pasando y él se derrumba como se derrumban las torres, ¿no? Es como una imagen muy fuerte. Y es como si todo ese viaje que él hace, bueno, es una interpretación, ¿no? Pero yo sentí que era como que él iba en busca de esa última conversación que nosotros no con su padre. hagamos una pequeña, para si alguien no pudo ver la película, una pequeña sinopsis de qué la película más o menos se trataría de esto. Si no tendría que hacer una pequeña sinopsis es, a ver, si querés hacerla vos, que... Dale. Bueno, es una familia, un matrimonio con un hijo de unos 11 años más o menos, ¿no? 10, 11 años. Una familia de buenas relaciones y demás, entre ellos el padre y el hijo tenían una relación muy, muy íntima, muy buena. Yo entendí como que el padre estaba preocupado porque el chico fuera como más sociable y arma este juego para que él tenga que ir buscando como pistas por la ciudad de Nueva York. Y le hace creer, digamos, en este juego, habla como que hubo una ciudad secreta que en algún momento como que desapareció. Y Lo que se llama el sexto ferry. O sea, hay una búsqueda de Nueva York, yo no conozco, pero parece que hay 5, pero él decía que había 6. Claro, El sexto ferry. no sé. Y le Creo va que quedó derrumbado, quedó oculto en el subsuelo, ¿no? Y entonces están tras la búsqueda del sexto ferry. Entonces el chico todos los días sale como a investigar y a buscar datos, que no sé, puede ser un tornillo, pero para encontrarlos va hablando como con distintas personas, con obreros, él va haciendo una requisa. Y se lo lleva el padre lo va felicitando, pero nunca le da como mucha pauta de por dónde puede estar. Y en el interín de este juego, el padre, bueno, viene el atentado y el derrumbe de las Torres Gemelas, y el padre estaba en ese momento en una reunión en las Torres Gemelas. O sea que de un momento a otro el padre desaparece de la vida de este nene y de su mujer. Pero antes, cuando el padre se da cuenta de lo que está pasando, llama a la casa repetidamente y el nene en ese momento está en la casa y no atiende el teléfono. Entonces, bueno, digo, él va escuchando cómo se graba cada mensaje en el contestador y no atiende el teléfono y después se entera que el padre ha muerto, que lo entierran sin enterrar un cuerpo, también eso me parece súper importante. Porque cae deshecho, como muchos cayeron del piso 40, 50 y quedaron, no era irreconocible. En muchos casos hubo que enterrar sin ubicar bien los restos. Sí, que él aparte, dentro de toda esta requisa que va haciendo, va buscando las fotos de las personas que están cayendo y va acercándolas a ver si encuentra al padre, o supone que ahí está el padre cayendo. Y en ese trabajo que empieza, en determinado momento descubre, va al ropero, ya han pasado varios meses, y encuentra como un jarrón, que el jarrón se le rompe, porque él iba a buscar otras cosas, una cámara de fotos antigua, se le cae un jarrón y aparece un sobre con una llave, como de un candado, y lo único que dice el sobre es Black, que estaba dentro de este jarrón azul. Y ahí es cuando se le arma a él esta cuestión de esto. Es un inicio de algo, El diario con la frase. ¿Qué? El diario sacaba la frase. Este jueguito. Conseguimos. No, en el diario dice, un diario que de un lado tenía un teléfono, si no me equivoco, y del otro lado, señalado, lo paré de buscar,
Nunca dejes de buscar. Nunca dejes de buscar. Y él lo toma como un mensaje del papá, claro, que él tiene que descifrar. Va a una cerrajería para ver de qué tipo de llave es. El cerrajero es el que encuentra el nombre Black en la... Es la escena del cerrajero. Claro, en el sobre que él le lleva. Entonces él lo vuelve a leer como un mensaje, digamos, del padre y empieza a buscar todos los Black que había y los empieza a llamar por teléfono. No, los busca por la guía telefónica y empieza a ir a las casas a ver si conocen al padre. La primera que visita es la mujer que está ahí, la morocha, que justo estaba en una etapa, se estaba separando en ese preciso momento en el que él llega. Y bueno, a todos los lugares donde va, saca fotos y hace como un registro de esta nueva aventura, digamos, como lo que hacía con el papá. Si no me equivoco, creo que el papá también estaba muy interesado en que él se comunique porque él lo estaba por diagnosticar, lo habían diagnosticado como Asperger. Sí. Y bueno, y aparte tenía muchos miedos, el papá quería que se le fueran los miedos, lo llevaba a una hamaca en la plaza y le decía que se suba y él no se subía, veía los tornillos veía como el peligro inminente en cualquier lado, entonces no se subía a la hamaca, no hablaba con desconocidos, volvía de la escuela a la casa. Estas son las imágenes, viene bien mientras lo contás, es como ver un poquito, repasar la película para meternos conceptualmente con algunas cosas, pero estas son las imágenes del pibe desesperado en las diferentes situaciones, que él tenía que ir solo caminando en su búsqueda, le agarraban unas fobias, unas angustias terribles. Iba con una bandereta y necesitaba, digamos, como calmarse de alguna manera, no podía como avanzar. Y el papá en un momento se amaca a él para mostrarle como, mirá, no pasa nada, amacate, subite a la hamaca, y el pibe está aterrorizado por el peligro que implica la hamaca. Y miraba los tornillos de la hamaca. Los tornillos, sí. Exactamente. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más, sí. Pensaba en lo interesante que el chico tenía las pistas y el problema que se le presenta cuando jugaba con el padre, que después esas pistas representaban la historia de alguien. Una pista era escuchar una historia y a él lo que lo enloquecía eran las voces de la gente contándole su historia. No tanto de las voces de la gente contándole su historia, me parece. Los ruidos, Eso tenemos que entrarle. ¿Qué es lo que decía este pibe? O sea, ¿qué pasaba ahí? No creo... vamos a... démonos unos minutitos más de margen para situar un poquito más el cuadro de situación y después le entramos a eso. ¿Qué es lo que lo enloquecía? Desde mi posición no es que la gente le contara sus historias. Algo con la gente tiene que ver, pero vamos a ver un poquito más. Pero bueno, entonces te estás cerrando la sinopsis. Cuando pasa todo esto, él se guarda, creo que una cosa importante, él se guarda la grabadora, va a comprar otra grabadora para ponerla en la casa para que nadie sepa que el padre llamó, y se guarda la grabadora y lo escucha una y otra vez, esos diferentes mensajes, mientras él va haciendo la búsqueda. Y habla algo, no me acuerdo bien cómo es la explicación de los 8 minutos. Fundamental esa Sí, explicación. que uno tiene, no me acuerdo bien cómo era la Él explicación. dice esto, es una fantasía que yo también tuve en alguna oportunidad. Él dice esto. Dicen que, Oscar, ¿no? El nenito dice esto, Sí. piensa esto. Dicen que la luz tarda 8 minutos desde el sol hasta la Tierra. De manera tal que si el sol explota, podríamos estar viendo la imagen del sol y la luz y sentir su calor y no nos daríamos cuenta que eso ya no está más ahí. Porque durante 8 minutos eso lo sentiríamos todavía el calor y no nos daríamos cuenta que eso es lo que salió hace 8 minutos. O sea que hay una diferencia de tiempo entre el acontecimiento y el impacto que nosotros vamos a sentir. O sea que por ahí nosotros sentimos algo falso, que eso ya no está más, y lo sentimos, ¿no? Es una buena metáfora para muchas cosas, sí. Claro, exactamente. ¿No? Hay algo, es un modo de
de una discordancia, ¿no? Yo lo pensaba en una época con el sistema nervioso. Sí, lo que me impactó que tardaba un tiempo, o sea, me puedo ir porque alguien me lo explicó, que se tardaba un tiempo desde que había una experiencia hasta la captación del asunto, tenía que transmitirse. Entonces yo decía, por ahí yo estoy muerto y creo que estoy vivo, porque ya voy a tardo un tiempo hasta que me dé cuenta. Bueno, tenía ese tipo de problemas mentales, digamos. Y Sí, y de hecho, vamos a eso. perdóname, la posición de Oscar en un momento, él se lo explica a alguien esto, no sé si a la abuelo, a quien le dice, yo lo que quiero son mis 8 minutos con mi papá. Exactamente, eso es. Como esa es la búsqueda, ¿no? Esos 8 minutos de pantalla. No sé si esa es la búsqueda, vamos No. afinando la puntería. Vamos a Él lo que dice es que tenían miedo de que se le pasaran esos 8 minutos, porque después viene el olvido. La búsqueda es muchas cosas, ese es el problema. Es como hay una serie de cosas que se anudan en el acontecimiento búsqueda, digamos, ¿no? Por un lado, efectivamente, la búsqueda es esos 8 minutos con el papá. Él todavía, tipo, no me saquen esto antes de tiempo, o sea, todavía tengo 8 minutos, porque son mis 8 minutos con mi papá. O sea, yo tengo que entablar una búsqueda que me permite mantener un asunto más todavía ahí en juego con mi papá. Y entonces sigo buscando y sigo el juego como jugaba cuando jugaba con mi papá. Sigue este estilo de asunto. Pero, ¿cómo? Una manera de seguir teniéndolo. Sí, pero al mismo tiempo la búsqueda no es casualidad que orienta y va a producir algo que no es conservar al papá solamente, hay algo más que ocurre ahí. Pero entonces, bueno, retomo la posta de la sinopsis para ir cerrándola, así nos metemos más de lleno. Encuentra una llave sobre Black, qué sé yo, y va en una búsqueda, se mete en una búsqueda a buscar de quién es esa llave, de qué se trata, por qué el padre la tenía, qué se jugaba, qué cosa importante hay ahí, qué caja abre, y va como en una especie de búsqueda del tesoro. Pero aparte pensando que es una pista que dejó el padre, ¿no? Eso es un poquito más ambiguo, no estoy tan seguro que haya pensado eso, pero puede ser, podría ser, pero va en una especie de búsqueda como buscando un tesoro. O sea, va en un juego buscando algo importante. O sea, no sabemos qué hay ahí, pero ahí hay algo importante. No es que da lo mismo cualquier cosa, sí. Pero a mí me parece que hay en ese trabajo, que es lo que es la película entera, hay algo de apropiación de esto que inició con el padre. O sea, el padre tenía esta preocupación y se preocupaba por que él se integre o haga lazo, y me parece que él ahí puede cortar con eso, solo, digamos. Puede hacerlo solo, más allá del padre. No tan solo, ninguno lo podemos, ninguno de nosotros lo puede hacer solo, digamos. Solo entre comillas, vamos a ponerlo. Es solo y no tan solo. Ahora vamos a ver un poquito más, pero bueno, para cerrar un poquito la sinopsis, y no irnos todo el asunto con la sinopsis, vamos a decirlo así, si tendríamos que vender la película, digamos, ¿no? Podemos decir la aventura de Oscar en su búsqueda, y efectivamente se va a encontrar con algo. Pero como muchas veces ocurre, se encuentra no con lo que él esperaba encontrar, pero se encuentra, esa búsqueda lo lleva a encontrar algo. Que lo cambia, que permite una operación. Vos decías el acto, pero hay que ver qué acto, cuál es el acto que él tendría que hacer, a qué él se veía convocado, en qué situación estaba metido y qué operación subjetiva tan arriesgada, tan extrema tiene que hacer. Esto es lo que vamos a tratar de situar un poquito más. Vamos
La película empieza, siempre las primeras partes de las películas me parece que muestran como si en el inicio estuviera mucho, casi todo, digamos, ¿no? Solo que no podemos saberlo hasta un tiempo después, retroactivamente, pero está como presentado mucho de lo que va a pasar en la película. La película empieza, el primer minuto de la película, con imágenes que se fragmentan, ¿no? Por ejemplo, aparecen las Torres Gemelas y de golpe la imagen se fragmenta, como se hicieron pedacitos, ¿no? que se diluyen un poco en el plano más alejado de la película, en el cielo. Después aparecen imágenes, ruidos, un caos, qué sé yo, y aparecen imágenes de las torres y gente cayendo, pero no sé si se dieron cuenta del dibujito que traté de hacer acá, si salió más o menos bien, pero me parece que no salió tan bien. Estaba haciendo la parecía mejor. Esto es como una cabeza, acá está el tronco de una persona, acá están los bracitos, pongámosle, acá están las piernas, pero hay como estos cortes en la película, como cortes que fragmentan los planos, que hacen que se transforme en caótico, que no se ve bien lo que está pasando ahí. Y me parece que eso anticipa la cuestión de el trauma que se va a ver en la película. Vamos a decir así, cuando este chico está caminando por Nueva York en su búsqueda, en la aventura que hace de la búsqueda, él le vienen ruidos y empieza con ese asunto, le vienen muchos ruidos caóticos, imágenes, y empieza a pensar, chicos sin padres, zapatillas sueltas, nube volando, esto, y empieza a subir la intensidad y la desesperación del chico, que hace que él no puede moverse, digamos, no. Esa escena, eso no es nuevo, eso no es que desde que se murió el padre, eso pasaba antes también. Cuando se muere el padre se acentúa más, y también se acentúa de que él tiene que ir sin el acompañamiento del padre a hacer esa aventura. Tiene que buscar la manera de cómo va a ir sin acompañante, alguien que se desespera, se asusta mucho en ir solo. Ahora, esas cosas fragmentadas, ¿no? Que están dichas así en la película, con esa intensidad, me parece que es una forma de lo que nosotros en nuestro gremio llamaríamos representación cosa. Quiero decir, que son cosas, ¿no? Que él lo dice muchas veces, cosas así, ¿no? Todo es un caos. O sea, como aparece como podría aparecer en un sueño, en un sueño traumático que no tiene articulación, que las cosas se nos pueden volver amenazadoras, que no se entiende nada, no entran en la coordinación de una escena, no coordinan con lo que después va a ser representación palabra, uno no puede hacer como el relato del sueño, uno no entiende nada, digamos, lo que está pasando. Si fuera solamente representación cosa, si esas palabras o esos signos no pueden ubicarse en un relato, no se pueden articular con algún modo de hablar de algo de eso sería un caos total. Y eso es lo que pasa muchas veces en una neurosis traumática, en un momento de irrupción traumática. Quiero decir que la realidad parecía que se fragmenta, que es un caos, porque todos son cosas que no tienen punto de unión en una escena, no tienen articulación, no tienen anudamiento, hay un problema ahí. Entonces, hay algo traumático ahí. ¿Por qué yo antes les decía que hay una relación entre trauma y duelo, digamos, ¿no? Trauma y duelo son cosas opuestas casi. Pero en un momento del proceso de duelo puede haber como un momento que podría haber un trauma, o que es muy favorable a que pueda
a ver una cuestión traumática, hay que ver cómo uno lo lleva ese momento. Porque el trauma está ligado a la irrupción de una demanda del otro o de una situación determinada para la cual el aparato psíquico de una persona se ve desbordado. O sea, no va a poder producir algún tipo de operación como la huida o decirle que no o defenderse, no va a poder frenar. El trauma es algo parecido a que si a mí me tiran, por ejemplo, un container que pesa 2 toneladas lleno de mercadería y me lo tiran, y yo lo quiero atacar, me rompo los brazos, me aplasto, tengo un trauma. Un trauma es una ruptura, un quiebre, me rompe. Entonces, pero, en cambio, si yo ese container, en vez de que me lo tiran encima las 2 toneladas de una, está parado el container, despacito, si yo tengo tiempo, yo puedo irme llevando paquete a paquete y mover todo lo que hay en ese container. ¿Se ve lo que digo? Quiere decir, la diferencia entre el trauma y lo otro es que en el trauma yo tengo una irrupción brusca. Cuando digo brusco digo que no hay tiempo. Tengo que responder, no tengo tiempo y no tengo, por algún motivo, está bloqueada mi posibilidad de una respuesta que implique un transporte, que haga que yo me saque ese peso de encima y lo mande a otro lado. No hay una palabra que es familiar para nosotros, no hay posibilidad de transferencia inicial. En el momento del trauma, digamos, no puedo transferir lo que está ahí en juego, no puedo moverlo, y me quiebra, me rompe mi aparato psíquico. En cierta forma, la primera oposición entre trauma y duelo es porque uno diría, pero en el trauma muchas veces uno lo tiene encima al otro, a la demanda del otro, digamos, ¿no? Por ejemplo, este tipo me está violando y me es traumático, digamos, no sé. Y en el duelo no lo tengo encima, justamente hay una pérdida. ¿Cómo es que puede en un duelo haber algo ligado a un trauma? ¿Por qué se puede acentuar un trauma? ¿O se puede producir? ¿O un trauma que ya tenía se reformula y se reacentúa? Porque puede no estar la presencia de la persona, pero de alguna manera puede exacerbarse el conflicto psíquico porque se acentúa la demanda, a pesar de la ausencia de la persona. Por ejemplo, en el caso del contestador telefónico que este chico escuchaba, este chico se encuentra con una demanda que yo quería ir por otro lado, pero bueno, salió así este asunto. Voy a tener que cambiar mi recorrido, pero vamos a decirlo así. Este chico se encuentra con la acentuación de... ¿Vieron que estaba el juego de nunca dejes de buscar? No, nunca dejes de buscar. El contestador telefónico, escuchar al padre en esa situación y me parece que hay algo como del estilo de lo psíquico en este sentido, de una demanda de no dejes, nunca dejes de buscar, no dejes. Ya vamos a ver la resonancia que esto tiene, porque ustedes se dan cuenta, el problema del padre dejado por su propio padre, ¿se ve lo que digo? ¿No? Como un padre que está muy encima del nene, como no lo deja al nene. Un padre que cuando le preguntan de qué trabajaba el padre, dicen lo mismo que hago ahora. O sea, un padre que fue dejado por su propio padre, pero que al mismo tiempo él lo pone así. Y la joyería tiene por nombre, no me acuerdo cómo era el apellido, Joel Anson, digamos, ¿no? O sea, el apellido del padre con el hijo. Pero ¿por qué tiene ese apellido del padre con el hijo, digamos, ¿no? La joyería. ¿Quién es el hijo? O sea, porque el nene trabaja en la joyería con el padre, ¿se ve lo que digo? O sea, ¿por qué el nombre, la marca del trabajo del tipo, el nombre de la joyería? Joe Banson,
hay algo de esa búsqueda, nunca dejes de buscar, hay algo de ese juego con el hijo, busquen el ferry que nunca existió, pero ese ferry que nunca existió, hay algo ligado a ese padre del cual nunca se habló, digamos, ¿no? A ese abuelo. Ahora, ya nos vamos a detener un poquito más en eso, pero anticipo una cuestión. El contestador telefónico, el padre diciéndole esos mensajes como no pasa nada, acá no pasa nada. Pero en la familia era siempre acá no pasó nada, digamos. No hablemos de la pérdida de un padre, de los efectos de que hay uno que no... Acá hay un abuelo desaparecido y acá no pasó nada, no se dice nada. Ahora, el padre cambia el tono de voz y se empieza a ver una caída ahí. Todavía no es la caída de las Torres Gemelas, que va a pasar después, pero se empieza a ver la desesperación. Hay una figura de padre que cae, un padre que ordenaba las cosas de una manera determinada. Hay algo de ese registro paterno que ya no puede suceder de esa forma. Y empieza como a... Él queda paralizado frente a los mensajes del padre desesperado. El padre no era la posición habitual del padre, el padre desesperado. Acá el padre dice, no pasa nada, pero a los 5 minutos llama de nuevo. Ya la voz un poquito más, ¿no? Después empieza como a subir el tono de intensidad de un padre desesperado que el padre tenía que transmitir: nunca dejes, nunca lo voy a dejar, nunca dejes. Y al mismo tiempo el padre tiene que transmitir un mensaje de tranquilidad, de padre que ya está advertido de que va a morir, o hay mucho peligro de que van a morir, casi inminente. Y el padre tiene que transmitir: pueden dejarme, pueden perderme. Tiene que encontrar una manera de transmitir: estén tranquilos, estén bien, no pasa nada, pero no pasa nada en el sentido de me puedo morir. ¿Se ve lo que digo? Entonces, el chico que está completamente identificado, podemos leer a posteriori a la marca del padre, quiere decir, el chico es un buscador, igual que el padre, está buscando un fantasma, pero en nuestro gremio podríamos decir, está buscando como un semblante. Quiero decir, está buscando algo, vamos a tener que definir un poquito más el semblante, pero está buscando algo que es una ficción, pero que por la búsqueda de esa ficción se puede encontrar una verdad. Quiero decir, es parecido a lo que Hitchcock en muchas películas construía como un MacGuffin, por ejemplo. O como, ahora vamos a comentar un poquito más de eso, pero el chico está identificado a la búsqueda de un objeto ficcional o de fantasía, como el sexto ferry. El padre también va, no se sabe quién, el juego para quién es, si es para el chico o para el padre, digamos, ¿no? Como buscar un objeto que se dice que no existe, pero que existe, ¿no? Que se dice que no existe, pero en realidad existe. Es el padre, digamos. ¿Se ve lo que digo? Como el sexto ferry es como la gente dice que no existe, nadie sabe de esto, pero si lo encontramos lo vamos a... Perdón, si lo encontramos, con lapsus. Si lo buscamos lo vamos a encontrar, quizás ya lo encontramos, lo tenemos más cerca de lo que quizás está viviendo enfrente, digamos, ¿no? Ahora, me parece que hay toda una cuestión ligada a la imposibilidad, la dificultad de dejar de buscar, pero de dejar, ¿no? La retención que hay en juego, que hace que este chico en su síntoma no pueda salir a ningún lado. Y entonces podemos leer de otra manera el terror de este chico cuando el padre se amaca, cuando ve los tornillos y dice, no lo dice, yo lo invento, es mi manera de transmitir el espíritu de lo que me parece que veo ahí en la película, ¿no? Como si Freud decía a veces que cuando uno hace una construcción tiene algo de delirante, pero que es un modo de acercarse a una verdad que si no, quizás no hay manera de acercarse, ¿no? Entonces, yo creo escuchar la voz del chico que podría decir algo más o menos así.
como que el chico dice, es muy peligroso, se va a cortar la soga, se va a cortar el lazo, y es muy peligroso saltar, o alguien no puede, no como vos te amacás, el padre le dice, te podés amacar, no hay ningún problema, amacate, como diciendo, esto no se va a cortar. El chico ve y dice, esto se puede cortar, hay un problema, y el chico está capturado en el ruido, ¿no? De los ruidos de los tornillos de la hamaca, pero lo que le hace ruido al chico, pero está en un estado de trauma, pero porque el chico como si retomara, como si encarnara el trauma del padre, digamos, ¿no? Como si siguiera el juego, el chico se ha convertido, ha tomado cuerpo en el chico un problema de separación entre un padre y un hijo. Entonces, para el chico, él ve como el salto o la separación va a ser un accidente, va a ser muy accidentada, va a ser muy peligrosa la separación. La caída, vamos a decir así, porque toda la película se trata de la caída de un padre, digamos, ¿no? Es como la caída de las Torres Gemelas, pero puede ser la caída de la hamaca, pero ¿por qué tendría que ser tan peligrosa la caída? Saltar de una hamaca, digamos, ¿no? Bueno, si tomamos en cuenta el accidente, el modo en que el padre de él se separó de su abuelo, o sea, de su propio padre, algo podríamos ver. ¿Se va viendo el asunto? ¿Se va construyendo la cuestión? Quiero decir... Sí, y perdón, ¿sabes qué me viene a la mente? Que en las escenas finales él le regala unos diarios a la madre, y una de las imágenes, viste, que va haciendo girar, Sí. pasa como de la caída de los cuerpos desde la torre a unos cuerpos que van caminando, ¿no? Cada vez Es más fantástica esa lento, construcción. sí. Bueno, es el arte de este chico, el arte de empezar a ver qué hace con esto. No es lo mismo, él llega a ese arte, hay muchas cosas para decir, hay una llegada a ese lugar. Nosotros podríamos decir, es la odisea de este chico a llegar, y que es un trabajo pulsional, hay un intento, hay un movimiento. No es lo mismo el arte que el chico llega a hacer que cuando el chico está paralizado, cuando él no puede dar el paso de empezar a hacer la travesía que está en juego. Ahora, vuelvo un poquito al trauma y el duelo y el mensaje. Lo que quería decir es que cuando el chico escucha los llamados telefónicos, se le presenta el siguiente conflicto. Él va a tener él tendría que hablar con el padre. Muy compleja la cuestión, porque él tendría que hablar con el padre. Él siente que tenía que haber hablado con el padre. Porque el padre le dice directamente a él, ¿estás ahí? Estás ahí, sí, se ve convocado a un diálogo con el padre. Pero él no puede, él está paralizado. ¿Por qué? Digo mi hipótesis. Él no puede dejarlo al padre. Tendría que hablarle. Pero al mismo tiempo, él debe intuir en la voz del padre que hablar es una despedida. Que hay un riesgo de que sea hablar, porque hablar puede ser hablar para despedirse. Para saltar de la hamaca, vamos a decir así, para que es inminente, o sea, él anticipa en la voz desesperada del padre, que no es la voz usual de los diálogos que este padre tenía con este chico, que eran siempre muy seguros y muy divertidos y muy juguetones y muy protectores y de amparo. Él ve a alguien desesperado, y entonces hablar es darle una admisión, darle cabida, es hablar con un padre cayendo. Y entonces se presenta el siguiente conflicto psíquico. Creo que
que el término conflicto psíquico se está dejando de usar mucho en nuestro ambiente lacaniano. A mí me parece un error. Yo voy a retomar la bandera del conflicto psíquico, porque me parece fundamental. Me parece que siempre en la clínica o en la vida nos encontramos con estos problemas. Lo podemos llamar un conflicto psíquico, una lucha interior, como lo quieran llamar, pero hay algo de eso en juego, digamos, no me parece un buen negocio evitar ese sintagma. Entonces, me parece que, por un lado, él tiene que hablar, pero hablar es admitir, dejarlo al padre. Y al mismo tiempo él tiene la demanda del padre que es no dejes de buscar. Pero no dejes de buscar es la marca en el padre de que él no pudo dejarlo a su propio padre tan fácilmente. ¿No? Y que de ninguna manera un padre dejaría a un hijo. Hasta lo puso de socio en la joyería, a un pibe de 10 años, digamos. No lo puede soltar. Alguien que está diciendo que no se puede soltar. Entonces, ¿cómo hace un hijo para soltarlo al padre, para dejarlo, cuando al mismo tiempo, para admitir que el padre se puede ir tranquilo, que no esté mal, que esto va a poder ser, que bueno, puede pasar, que alguien pierda un padre? ¿Cómo hace un hijo para dejar al padre en el mismo momento en donde se intensifica desesperadamente, quizás en la resonancia, en los ruidos que le puede estar como teniendo el hijo, una vocecita que dice no dejes? ¿Se ve en qué punto la demanda puede ser como insoportable, puede hacer trauma? Quiero decir, que alguien quede como paralizado, que alguien esté como desesperado y que lo que le retorna al chico, ¿no? Lo que le retorna es lo fragmentario, lo caótico de una caída. O sea, no se encuentra cómo anudar o cómo construir representación palabra, diría Freud, cómo enganchar esta caída. La caída parece como cosas, digamos, ¿no? Ruido de cosas que caen, chicos y padres, todo así, sí. No, yo pensaba que en realidad el episodio del acontecimiento de las torres, además, pasa eso, es ruido, cosas, chicos sin padre, o sea, como si se reeditara ese ruido que el chico tiene en la cabeza con el episodio traumático, digamos. Eso es el trauma. Claro. O sea, algo se constituye como escena traumática En cuando el quedan segundo fijados tiempo, en un segundo diferentes tiempo. elementos Claro. de la escena, y eso está muy cerca del problema de la melancolía, no está tan alejado, es algo diferente, pero quiero decir, en ese momento alguien queda como perdido en el mundo, en el momento del trauma, y no hay priorización de qué es lo más importante y qué es lo que es menos. Por eso Freud, cuando estaba en la época de la hipnosis, le hacía recordar elementos a la persona para ir al momento traumático, le hacía recordar como elementos, y la persona recordaba elementos como humo, pipa, zapatos negros, esto, lo otro, digamos. No había una jerarquización, no había un relato de qué es lo más importante. Pero cuando alguien habla un relato, claro, cuando alguien habla un relato siempre hace un orden de jerarquía, ¿no? No, y por acá ejemplo, un texto, una trama, ahí no la hay. claro, cuando hacemos la sinopsis, elegimos algunos hitos para contar. En cambio, cuando alguien está transmitiendo una escena traumática, digamos, una experiencia de trauma, le es muy difícil hacer esto. Cualquier cosa puede tomar un valor, no hay como si fuera cuando alguien saca una fotografía, la diferencia entre hacer foco en algo y el fondo borroso detrás, digamos, ¿no? Entonces de golpe alguien puede escuchar un sonido, el otro, se le mezclan las cosas, digamos, ¿no? Entonces, me perdí por dónde iba, un segundito. Quería decir esto.
me parece que este chico tiene unos síntomas antes de este duelo, de este problema. Tiene, no me acuerdo quién de ustedes dijo, una relación muy íntima con el padre. Vos lo habías dicho. Bueno, yo lo puse como recorté esta imagen, como que parece como que es el amante del padre, digamos, no está en la misma cama, digamos, no. Quiero decir, hay algo, la madre está como un poquito en otro plano, hay algo muy jugado, hay una atracción muy fuerte en ese amor entre ese hijo y ese padre. Algo se juega ahí en la búsqueda del sexto Ferri, en todos esos papelitos, esa búsqueda del tesoro. Y yo había dicho que hay una búsqueda de un objeto de fantasía, pero que mediante esa ficción, ese semblante, ese fantasma, porta una cierta verdad. No, es verdad que hay algo que existe ahí, donde todo el mundo dice que hay un objeto amenazado o atacado de inexistencia, que es el sexto Ferri, digamos, ¿no? Pero ese objeto, parece que hay un objeto que todos dicen que no existe, pero que existe, que podríamos llamar el inquilino, ¿no? Que aparece acá. Pequeño paréntesis, pequeño rodeo. El que trabajaba muy bien con esto era Hitchcock, ¿no? Que inventaba esos objetos MacGuffin, ¿no? O siempre las películas de Hitchcock tienen como un objeto que en sí mismo ese objeto no es nada, pero que regula las relaciones entre las partes, ¿no? Y finalmente ese objeto toma un valor fundamental, pero el objeto en sí mismo es insignificante, no es nada. Pero lo que pasa es que el objeto viene al lugar de una falta y entonces el objeto representa la significación. No es que es por lo que el objeto simbólicamente representa, sino que el objeto permite que haya un movimiento simbólico. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, en La sombra de una duda, dos ejemplos de Hitchcock. La sombra de una duda, hay un tío maravilloso que se llama Charlie. La sobrina se llama Charlie. El tío es fantástico, es el tío divino que trae regalos bárbaros, el tío que no tiene hijos y que la trata muy bien a esta sobrina, etcétera, etcétera. La madre le pone Charlie a su hija en honor a este hermano, a este tío fantástico que vive en otra ciudad y cuando viene es una fiesta, etcétera, etcétera. Un día le hace un regalo a la sobrina. Hay un pequeño problema. Las iniciales del anillo no son las de la sobrina. Nadie le dice nada porque un tío divino, qué sé yo, se equivocó el joyero, no le voy a hacer notar, el anillo es lindo, lo uso igual. Pero justo empiezan a desaparecer mujeres en los pueblos vecinos, en el diario desaparecen mujeres, ¿no? Empieza a haber un aire un poco inquietante. Ustedes ya se imaginarán la historia, pero empieza a haber un aire medio inquietante. Claro, el anillo era este tipo, y en la reunión familiar suena La viuda alegre. No, eran viudas y este tipo las enganchaba y las mataba y les sacaba la fortuna. Y así podía comprar muchos anillos o darle el anillo de la viuda, digamos, ¿no? A la sobrina. Así era el tío divino. En un momento determinado, ven que el anillo no tiene un símbolo en sí mismo, no es que el anillo tome un valor porque le regaló el anillo, se quiere casar con la sobrina. No, el anillo no tiene un valor simbólico que represente el casamiento, no es lo que representa. Espera, déjame terminar la idea, un segundito. No es tanto lo que representa, sino que es un representante de que hay representación. De que se alude a que hay algo que hay que pensar un poquito más, sí, ibas a decir algo. No entendía, era una pregunta en realidad. No, porque te preguntaba, ¿es como un signo, algo que remite a otra cosa?
pero no es un signo. Porque cuando lo empezás a desplegar, digo, No es un signo de otra cosa, sino que si es un signo sería como un signo de que hay significación, de que acá pasa algo raro, pero no sabemos qué, digamos, ¿no? Es como, ese anillo en sí mismo es vacío de significación, pero porque hay un vacío de significación es que hay sospechas de que hay significación, hay búsqueda de significación. ¿Se ve la diferencia? ¿No? Es como no es tanto que tiene un valor de representación de algo, sino que representa que en esta escena hay un elemento de falta de representación, de que nos falta un elemento para entender bien la escena. ¿Se entiende lo que digo? Y eso es lo que le va dando el clima de suspenso a la película. Acá sería la llave esa que aparece. Exactamente, ¿no? Como que tiene algo muy... Pero no, antes de la llave, ya está anticipado, ya hay algo muy hitchcockiano, que yo lo llamo como el MacGuffin. ¿Qué es esto? El MacGuffin es un elemento que no existe, pero que genera curiosidad y pregunta. Esto tienen que empezar a linkearlo con la teoría psicoanalítica, porque, o sea, esa falta que uno no sabe lo que es, o que no es, pero genera curiosidad y pregunta, y puede generar que alguien haga todo un movimiento alrededor de esa falta. Quiero decir, en Hitchcock, por ejemplo, aparecen dos extraños en un tren. Entonces viene un tipo y ve un objeto medio raro en el portaequipaje. Le pregunta al compañero de compartimento, ¿qué es eso que está en el portaequipaje? El tipo le contesta, es un MacGuffin. El otro le dice, ¿pero qué es un MacGuffin? Y el tipo le dice, es un instrumento para matar los leones de las tierras altas. El compañero le dice, pero no hay leones en las tierras altas. Ya ve lo eficaz que es, le dice el tipo. Quiero decir, pero ven cómo ese objeto extraño, ¿qué es ese objeto extraño? Pero bueno, eso puede... toda una conversación y todo un vínculo puede girar alrededor de un objeto extraño que no es nada en sí mismo. Pero esa nada es lo que permite que alrededor de esa nada se teje un vínculo determinado. Entonces, ¿cuál es el MacGuffin que yo veo en esta película? Perdón que de tantos rodeos, es parecido en nuestro MacGuffin, los rodeos. ¿Cuál es el padre en un momento del juego, con el sexto ferry, le dice, empieza a leer algo, lee de mentira el padre, lee como si estuviera leyendo en un diario un texto. Y entonces le dice la gente que no, la gente dice que no hay ningún sexto ferry. Es una especie de MacGuffin que crea el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, bueno, quiero comentar el problema de que hoy no pudo venir Emilce. Parece como que Emilce existe, pero quizás no existe. Yo estoy diciendo algo que inmediatamente podría generar la pregunta de quién es Emilce, digamos, ¿no? Pero por ahí, incluso aunque alguien dijera, este es un juguetón, le gusta, dice algunas mentiras, nos hace como es un jueguito, es una boludez, digamos, ¿no? Como, ¿por qué miente y dice que Emilce? Pero eso ya es estar hablando de una Emilce, de todas maneras, ¿se ve lo que digo? Quiero decir, genera algo alrededor de un asunto. Entonces el padre hace algo parecido, empieza a leer y dice, un juego de lenguaje, dice, la gente dice que no hay sexto ferry. Por más que él dice, la gente dice que no hay sexto ferry, que además es un texto inventado, instala la idea del sexto ferry. O sea, se dice que no hay sexto ferry, pero qué sé yo, se dicen tantas cosas, digamos, ¿no? Como la bruja. Y entonces, él dice, como la bruja. Claro, pero acá la instala bien, que podría verlas, digamos, ¿no? Bajo la forma de la negación se instala el hecho, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo el texto no existe, lo está inventando el padre. Es el jueguito que inventa para que el hijo crea que hay algo.
El hijo va a tratar de quitarle el recorte del diario, no le permite, no se lo deja, qué sé yo. Ahora, ese jueguito de que no había nada, que se reproduce todo el tiempo en la película, empezando con ese jueguito del diario, no había tal texto del diario, el hijo desesperado tratando de arrancarle el texto para leer la noticia del diario, la noticia que no existía. Pero ese objeto, ese texto que no existía, esa clave que nos va a dar la existencia del objeto que estamos buscando, esa clave que no hay, digamos, ¿no? Pero alrededor de la cual gira todo, digamos, ¿no? Estoy buscando las claves para agarrar el asunto y no hay tal clave, pero detrás de esa búsqueda, detrás de la clave que no hay, me encuentro con algunas cosas, digamos, ¿no? Pero entonces tenemos un problema como filosófico, materialista, digamos, ¿no? ¿Hay o no hay? Digamos, ¿no? En principio no había, pero algo hay ahí en juego. Quiero decir, hay algo de esos objetos que podrían tomar valor. Vieron que Freud hablaba, por ejemplo, del representante de la representación, pero mejor podríamos nombrarlo, me parece, Lacan en algunos lugares dice algo así como el representante de la representación que no hay. Quiero decir, el representante de una falta de la representación, pero que igual nos va a permitir darle una vuelta alrededor de esa falta y ver con qué nos encontramos, con algo que al mismo tiempo no tenemos texto, no tenemos clave para entender eso que falta. Eso vamos a tener que construirlo, cómo hacemos para pararnos frente a ese agujero en la representación. Y ahora, ya lo puedo decir con todos los términos, ese agujero en la representación es el padre del padre de Oscar. Es este apellido Schweb. No, ahí hay agujero en la representación. O sea, nunca se le habló a este chico de este abuelo. No hay elementos acerca de... Hay un accidente que de casualidad se encuentra con elementos de foto que el padre conservaba y que dice, sí, es algo del abuelo, qué sé yo, y comenta con mínimos. ¿Cómo? Un abuelo que no habla. Mirá que no escuché de dónde viene la voz. Ah, ahí. Un abuelo que no habla. Un abuelo que no habla, Y el exactamente. padre que habla de más. Exactamente. O sea, pero al mismo tiempo, fíjense esta paradoja. Es como si el padre hablara de más. No nos olvidemos que este chico, el síntoma que tiene es que escucha ruidos, digamos, que le vienen como ruidos, se empieza a poner muy mal, le viene algo que le hace ruido. Ahora, los ruidos que este chico escucha del trauma de la caída de un padre. ¿Se acuerdan que la vez pasada algo hablamos? No me pude explayar mucho del tema, hoy tampoco me puedo explayar mucho, pero en la relación entre el pánico y la caída de un padre o de un líder, digamos, ¿no? Que es un lugar en la estructura, eso. Ahora, hay una relación entre los ruidos que escucha este chico. Bueno, primera cuestión, como vos decías, uno podría decir un padre que habla mucho, todo el tiempo, bla, bla, ¿no? Y le pone significación a todo, ¿no? Sí, pero el padre habla mucho, quizás, porque al mismo tiempo que Se habla. no se puede hablar de algo. Claro, sí. Quiero decir que quizás esos ruidos, ¿vieron cuando el porteño lo dice esto me hace ruido? Y algo que no le cierra, digamos, ¿no? Como si tomara la voz, como si algo se hace escuchar de eso mudo, pero todavía al inicio de la película de una manera traumática. Se hace escuchar de una manera que no se escucha nada. Uno puede escuchar de una manera caótica que no se escuche nada al mismo tiempo que escucho. O sea, ¿se sigue lo que estoy transmitiendo? Entonces, me parece que al inicio de la película hay algo de una puesta en escena de este tipo de problemas, ¿no? Y hay una acentuación del trauma porque hay una demanda ante la cual alguien no puede huir ni le puede decir que no, está como paralizado, no puede responder
frente a esta demanda de no dejes de buscar, pero que porta algo de no dejar. O sea, ese jueguito tan divertido que a todos nos causa gracia puede transformarse en una frase super yoica, por más que sea gustosa. ¿Se ve lo que digo? Que me empuje en una búsqueda y en una imposibilidad de abandonar algo. Pero al mismo tiempo, la magia del lenguaje permite el equívoco. Quiero decir que la misma búsqueda sea lo que me pueda permitir alguna operación que me permita finalmente poder hacer lo que va a pasar después acá, que es amacarse el chico, digamos, dar el salto, ¿no? Puse acá más en primer plano, no sé si se nota, para mostrar la diferencia, que el chico no es lo mismo una cara de tristeza o de vacilación, de algún conflicto, que una cara de desesperación. ¿Se ve lo que digo? O sea, se lo ve al final de la película más relajado, mejor ubicado con algo. Pero lo que tenemos que ver es qué pasa en el medio, cómo es que logra hacer ese pasaje, digamos, ¿no? De un chico traumatizado, que se le acentúa el trauma, que le cuesta mucho cómo hacer el duelo de algo terrible, que le vienen las imágenes todo el tiempo de gente cayendo, ¿no? ¿Cómo va a ser para hacer el proceso de duelo por el padre? Que no es que termina la película, quizás empieza, quizás se despeja el trauma, logra resolver un síntoma para poder hacer despacito su proceso de duelo. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué algo que estaba bloqueado puede empezar a correr de otra manera y alguien acepta entonces amacarse? Digamos, no... Eso, muy bueno recuerdo. Yo por ahora con la película dejaría acá si podemos charlar un poquito. Se me hizo un poquito larga, pensé que iba a llegar más rápido, pero bueno, lo seguimos charlando, porque hay, me parece, cosas para charlar, pero bueno, quiero que charlemos un poquito. Sí. Yo me quedé, o sea, el tema del trauma y del duelo. O sea, ¿necesariamente tiene que haber un punto de trauma en todo duelo? No me parece. No puede ocurrir, pero eso tendría... Pero me parece que hay... A ver, yo traté de comentarles esto porque tengo una impresión de que conviene matizar ciertas diferencias conceptuales o de diagnóstico que a veces se hacen. Que las cosas pueden ir como mezcladas, porque están muy cerca, porque son vecinos, no es que del otro barrio completamente en la otra punta de la ciudad. O sea, un movimiento y te vas para ese otro lado, digamos, ¿no? Eso es lo que pienso, digamos, ¿no? Sí. No, a mí me vienen dos cosas respecto del trauma. Primero es el temor del nene, como que veía venir algo que ocurre. O sea, está bien, será series complementarias azar. Ocurre el hecho concreto que el padre muere radical de un momento a otro y en un modo horroroso. En esto que tanto se repitió de no poder amacarse en la hamaca, el temor a que se caiga la hamaca. El que cae es el padre, como si el nene hubiese podido verse venir algo de esto. Que el padre no, bueno, obviamente, por eso digo azar. Y lo otro, lo que sí veo del trauma es en la generación de arriba, en su propio padre respecto del Ya, lo que dijiste viene muy bien, me parece, porque... Dos tipos distintos o dos estatutos distintos, pero que me vuelve a trauma, digamos. Muy importante lo que decís. Viene muy bien tu comentario, porque una cuestión que es típicamente traumática, a ver, cuando alguien tiene, no es lo mismo una escena en una fantasía, que la fantasía se transforma en real. Tal cual. No, eso es traumático. Quiero decir, no es lo mismo que yo, por ejemplo,
supongamos, hace poco escuché un caso así, ¿no? No es lo mismo que yo sea una chica que tenga fantasías de que me violen y que esas fantasías vienen a un lugar protector. ¿Por qué protector? Porque me permiten, por ejemplo, separarme son mi forma de separarme de un padre cuida, por ejemplo. ¿No? Mi forma de decir yo puedo tomar un riesgo. Por supuesto voy a contar el caso para que sea un poco mejor, pero Fuerza bruta igual. pero quiero decir, no es lo mismo que alguien use una fantasía como soporte de una separación que alguien la viole en serio. Porque que la viole en serio no es soporte de la separación. ¿No? Te digo, cuando alguien, como vos decís, puede estar anticipado de que ese padre que veo tan sostenido en realidad es el signo, en otro tiempo, se anticipa de que eso es un padre caído, no es un padre bien parado. ¿No? Como por ejemplo en Hitchcock, en La sombra de una duda, el tío de América, el tío que hacía todos los regalos de los anillos, en un momento determinado la chica se da cuenta que el tío es un asesino y que el tío se da cuenta de dónde viene su fortuna, digamos, ¿no? Ella no puede decir nada porque cree que la madre va a caer. Si la madre se llega a enterar, la madre no va a poder soportarlo porque su hermano es su ídolo, es lo más importante en el mundo. No es su marido es un personaje completamente secundario, o sea, es su hermano el punto. Entonces, ella no puede abrir la boca porque teme que la madre va a caer. Bueno, finalmente se sabe la verdad y la madre logra pasarlo, no es que se muere. Pero alguien puede como tener que hay una anticipación de una caída ahí, no se puede aceptar la caída. ¿Cómo? No. Pero alguien puede quedarse frenado ante el fantasma de que va a haber una caída determinada. Y al mismo tiempo anticiparse que, lo que quería decir es que la misma imagen de la potencia fálica del verdadero hombre de la casa es el tío, no el marido, digamos, ¿no? Es el que tiene los anillos, digamos, ¿no? Ahora, la misma imagen de la potencia fálica del hombre ahí bien parado, eso mismo, que ese anillo que es la potencia, es el mismo anillo que muestra el indicador de la caída, quiero decir, de que es una cosa caída, de que ese hombre no es nada, digamos. Entonces, me parece con lo que vos decís que el padre que aparece ahí como dirigiendo la búsqueda, como graciosamente, como divirtiéndose con el niño que se cree todas las mentiras y que sigue la búsqueda juguetonamente, ese padre está anticipada a su caída. Quiero decir que él mismo es un niño en algún punto. Es muy parecido a cuando alguien dice: yo no creo en Papá Noel, pero creo que esto es muy importante para los chicos. Pero si crees que es importante para los chicos, es tu modo de creer que hay algo importante ahí. ¿Se ve lo que digo? O sea, es tu modo de creer en Papá Noel, que Papá Noel es importante. Entonces, entonces me parece que hay algo anticipado ahí de una caída, pero no es lo mismo la realidad brutal de esa caída. Me parece que ahí hay un problema. ¿Cómo alguien procesa cuando bruscamente se encontró con, en vez de lo que nosotros llamaríamos un tratamiento de corte, un desgarrón en la trama? No pudo hacer lo que vamos a ver la próxima, si tenemos un poco más de tiempo, es como no es lo mismo un desgarrón que hacer texto, que hacer tejido, que tejer algo, una red, que hacer una novela con eso, digamos, ¿no? Pensá, cuando hablabas del objeto McGuffin. Pensaba en Papá Noel justamente, y en el Ratón Pérez, que son como los dos personajes como fantásticos que uno transmite, y que no están, pero que al mismo tiempo están, ¿no? Porque los encarnan los padres. Digo, es como una... No sé, bueno, fue lo que se algo en donde juega la niñez del adulto también, ¿no? Que el adulto
le tiene que gustar jugar a eso para que arme esa escenografía. Sí, pero que al mismo tiempo las niñas siempre están como haciendo, pero bueno, yo me voy con chicos que hacen como preguntas de, pero ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene el ratón? ¿Cómo es que el ratón Pérez le saca el diente de abajo de la mano? Como que siempre es en algún punto como sospechosa la aparición de esta, ¿no? Quizás no hay placer, no hay gustito, sino... Es la desmentida, lo sé, pero aún así. Lo sé, pero aún así tal cual. Hay dos cosas ahí en juego. Quizás tocan un punto de vacío, de significación, se acercan a un punto, es porque en algún punto hay un lugar vacío que todo ese juego se puede sostener, y es muy parecido a la curiosidad sexual, ¿no? Es como por eso es un poquito limitado lo que uno puede explicar con educación sexual, digamos, ¿no? Porque habría una parte que habría que jugar un juego en donde parte del asunto es como que hay algo que no se puede explicar, que no tiene cómo transmitirse, que no tiene, que se va a estar transmitiendo alrededor de ese agujero, digamos, ¿no? Es como si él dijera, bueno, pero decime la verdad, bueno, o sea, decime el asunto, bueno, pero ¿cómo es que, qué pasa acá, digamos, no? Y nunca se puede decir del todo, porque hasta en una película pornográfica que muestra la realidad cruda, siempre hay lugar para la pregunta por el ratón Pérez. Quiero decir que siempre alguien podría decir, bueno, pero ¿realmente está gozando o está para la cama? ¿Qué le pasa realmente? ¿Cuál es la realidad? O sea, te estoy mostrando toda la realidad. O sea, como en la película El Gran Pez, que es una película que había sugerido para en algún momento trabajar, ¿no? Que el tipo le dice, pero vos siempre, papá, me contaste mentiras. Y el tipo le decía, pero yo te conté siempre la verdad. Bueno, es un problema, digamos, ¿no? Cómo darle lugar, pero el asunto es que acá yo me traje una cosa que la saqué, me parece, de Facebook, bueno, no importa dónde, pero hay libros y dice, las personas son como letras. Esas letras están tratando de convertirse en historias y las historias deben ser compartidas. Quiero decir, hay algo en donde me parece que juega el lazo social. No hay un modo de cómo alguien necesita expresar y contar una historia. No es lo único importante si hay una parte que no era del todo verdad, o una parte era... o cómo uno llega al asunto, digamos, ¿no? Sino cómo se construye la historia. La vez que viene vamos a ver, porque la relación entre duelo, historia y texto, ¿no? El problema que vemos acá es que cómo hacer hablar o cómo construir una historia de algo que no habla, de algo mudo. Pero de algo mudo, por supuesto, entre comillas, porque este tipo, ¿se acuerdan que el pibe le dice, ¿no? Como, bueno, vos sos mudo porque te cortaron las cuerdas vocales? No, le dice el tipo, con la mano. Bueno, entonces tuviste un trauma, le dice, pues yo investigué acerca de esto. Y por ahí, no me acuerdo cómo decía, te pudiste haber asustado, por un susto fuerte alguien puede dejar de hablar. Y bueno, está como cerca del asunto, ¿no? Cómo alguien cuenta una historia muda y cómo alguien hace para producir un acto. O sea, no llegamos todavía al centro de la cuestión, estamos como esos sitios de la ciudadela, que estamos como rodeando el muro, digamos, ¿no? Pero todo el asunto es cómo alguien hace una operación que le va a permitir tocar este juego, porque imaginen que este chico, su fundamento, su alma está en relación a cómo quedó tomado en el juego con la relación con el padre. ¿Se ve lo que digo? Su alma es nunca dejes de buscar, y él va a tener que hacer algo para poder dejar algo. ¿Cómo lo hace? O sea, va a tener que quebrar con sus manos algo que está en su propia construcción de su identidad, para poder dejar ahí algo. ¿Cómo hace él para dejar algo? Esa es una operación extrema, digamos, ¿no?
y que me parece que en la película se ve que algo de eso ocurre. Por ahí tenemos que verlo un poquito más, cómo ocurre. Pero bueno, ya estamos muy sobre la hora, tenemos que terminar acá por hoy. Le pido, hay personas que vinieron por primera vez hoy, ustedes vinieron por primera vez, ¿no? ¿Les tomaron los datos? Abajo, perfecto. Bárbaro, así tenemos porque yo les voy a pedir amistad en Facebook, porque tenemos un grupito de Facebook en donde a veces nos comentamos cosas o nos pasamos películas, chao, hasta luego. O mismo para comentar la vez que viene de que vamos a trabajar, medio nos manejamos un poquito con ese equipo, así que puedo comentar. La vez que viene hay un problema porque justo es las jornadas de la escuela floriana, el primer sábado de septiembre. Entonces yo voy a ver si podemos tener otro espacio para poder trabajar septiembre y si no tenemos que pasar a octubre. Vamos a ver. Bueno, me alegro que te guste. Y bueno, que tengo que averiguar, a ver si hay espacio. Sí. Bueno, así que por